¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por recibirnos. Esto es Hablemos de Política con Carlos Ramírez, un programa en el que conversaremos con usted de economía, política, sociedad y el lado oscuro del poder. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre política, pero temía preguntar. Y hoy tenemos un programa muy especial. Hace unos días se celebró en el estado de Morelos, en Cuernavaca, un seminario para revisar la actualidad política de Aristóteles. Y resulta que Aristóteles es más contemporáneo de lo que pudiera pensarse, a pesar de que su vida data de hace más de 2400 años, pero fue el fundador, por así decirlo, de la política como filosofía y como praxis. De eso hablaremos, va a ser muy interesante para usted y muy aleccionador, así que no se vaya, comenzamos. Estamos de regreso en Hablemos de Política con Carlos Ramírez. El tema, le había comentado a usted, será sobre Aristóteles, la actualidad de uno de los filósofos políticos más antiguos de la cultura occidental. Para ello nos acompaña y se encuentra con nosotros el doctor Jesús Araiza, experto en Aristóteles, ponente en este seminario que yo le comentaba, y su aportación más completa fue su tesis de licenciatura, una traducción directa de una de las éticas de Aristóteles, pero directamente del griego antiguo. Jesús, gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias. Pues entremos en tema, la importancia del seminario. ¿Por qué Aristóteles después de más de 2400 años? Bien, muchas gracias por la invitación, mi estimado Carlos. ¿Por qué razón? Porque Aristóteles, como sabes, nace en un mundo y una atmósfera de filosofía, de conocimiento, de cultivo de la sabiduría, a tal punto que hoy en día, a pesar de que distan 2400 años de su nacimiento, su filosofía, su teoría política, su ética, todos sus tratados conservados nos permiten echar una mirada a los problemas sociales, a los problemas que aquejan a nuestras sociedades hoy en día, en cualquier parte del mundo. Es un método de análisis. Es un método de análisis. Además, Aristóteles es el creador de muchas de las disciplinas como la lógica, el mismo hace evolucionar la ética después de... La astronomía. La astronomía es un físico, matemático, es un filósofo de la naturaleza, desde luego. Y entonces podemos, a partir de sus textos, hacer un análisis de la sociedad y de los problemas que nos aquejan. Como bien dices, también de los fenómenos celestes. En el curso de esta charla espero que tener oportunidad de mencionar la actualidad de sus observaciones meteorológicas acerca del cambio climático. Ah, qué interesante. A ver, la obra más importante de Aristóteles es Política, o lo que se traduce como Política, Politeia, República, Ciudad-Estado, que es el ejercicio del poder, pero desde otro punto de vista. Y en una de sus éticas señala, creo que la que tú tradujiste, señala que el campo de la política es la ética. Es correcto. Desde ahí viene, pues, la política como una ética. El inicio, exactamente. El inicio de este tratado que me fue dado traducir, como lo decías, el tratado de Magna Moralia, o Ética Magna, el inicio precisamente pone de relieve la relación entre la ética y la política. Y dice, ¿por qué es pertinente hablar de política si se trata de un tratado de ética? Dice, porque la ética, el estudio del carácter, to ethos, es parte y principio. Arge, es decir, meros kai arge, parte y principio tes politiques, de la política. Y lo explica y lo justifica. ¿Por qué razón? Porque dice, si el que se ocupa del ejercicio del poder no tiene un carácter excelente, difícilmente podrá actuar. Y dice, más aún, no será posible que actúe. ¿Qué significa actuar en este contexto? Significa que pueda llevar a cabo, realizar,
sus principios o sus pensamientos sin que sea arrastrado por la pasión. Es decir, desde ahí ya se avisora, se perfila la noción de político, y ojalá que podamos discutir qué significa ser político desde esta filosofía aristotélica. ¿Qué significa tener una moral? Exactamente. Y un buen juicio. ¿Y qué otra característica daba Aristóteles? Bueno, creo que será muy ilustrativo si citamos un pasaje de la ética Eudemia, una de las tres éticas. Ya mencionamos Magna Moralia, luego ética Eudemia. ¿Qué dice Aristóteles aquí? Dice, hay algunos que elegirían la vida política aun cuando no ganaran una buena opinión de la gente. Es decir, aquellos que no buscarían ser honrados o recibir honores públicos. O populares. O ser populares. Dice, sin embargo, la mayoría de los políticos, y estamos hablando hace 2400 años, no merece ese nombre, pues no son políticos según la verdad. El político es aquel que elige las acciones bellas por causa de sí mismas. En cambio, la mayoría de los políticos se apega a una vida así por causa de la ambición y de los bienes económicos. Ahora, llegamos a esta parte muy importante de la verdad. El político debe ser un sinónimo de verdad, aunque ahora tenemos el político como sinónimo de demagogia o engaño. Hay una traducción en tu ponencia que es muy importante, que se resume, la voz popular, de que soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Así es. La frase concreta, y eso es muy importante en ciencia política y en politología, ir a la fuente, no nada más a la interpretación, que está traducida por ti de la ética nicomaquea, o ética Nicómaco, tu hijo. Es correcto. Que dice con claridad, y me gustaría un poco para que el auditorio se dé cuenta de que a veces, por querer hacerlos populares, algunas frases se distorsionan. Dijo, y parecería quizá que es mejor y que es preciso, al menos por la salvación de la verdad, que eliminemos los afectos propios, especialmente por ser también nosotros filósofos. Es decir, no es el afecto, sino la verdad. Y luego lo cierra. Dice, pues, siendo ambas cosas queridas, amistad y verdad, es sagrado honrar preferentemente la verdad. Ser político es ser de verdad o decir la verdad. Es correcto. Hay que recordar que Platón fue el maestro de Aristóteles. Platón hizo 3 viajes a Siracusa. Eran distancias muy largas. Estuvo ausente en alguna ocasión 3 años por lo menos. Bien. Que era para ella enseñar al rey Dionisios a convertirse en un rey filósofo, que era la tesis de Platón. De alguna manera, así era. El filósofo tiene que ser el rey porque es el de la sabiduría. Digamos más suavemente, un monarca, porque detrás del monarca había un tirano, ¿no? Pero sí, ese era el propósito, aprender, y la República nos muestra en su libro 9 cuán llegó a conocer Platón la estructura anímica, el carácter de un tirano, a partir de esta experiencia. Pero decía que Aristóteles es discípulo de Platón, y para él es muy importante discutir temas de filosofía política, de teoría política, e incluso aún en contra de las afirmaciones de su propio maestro. Por eso está ahí en la balanza la amistad y la verdad, y siendo ambas cosas queridas, sin embargo debemos honrar sagradamente antes la verdad, es decir, sacrificando nuestros afectos propios. Esa es una enseñanza también que habla mucho del carácter de la humanidad de Aristóteles. Esa es la parte de la filosofía política referida a la polis. Ahora, este caso de la gran aportación de Aristóteles, su libro Política, Politeia, Polis, Ciudad-Estado, República, no se lee así, no se ha leído así. ¿Cómo se ha leído? Se ha leído más bien como la función o las tareas del político. Exactamente. Como tales. No el político en función al entorno. Y hay que hacer el registro también de que tanto Sócrates, Platón como Aristóteles les tocó vivir en lo que era la democracia ateniense. Esa es una afirmación muy interesante. Si vemos en el concepto griego, se conserva ese parentesco de las palabras. Por ejemplo, polis
como decías, polis es la ciudad. Es el equivalente al Estado, por así decirlo. Ciudad-Estado, podemos decir. Polis. Pero polites es el ciudadano. O sea, es aquel que está activo con todos sus derechos dentro de la polis. Politiqué es el ejercicio precisamente de esa relación social que se genera entre el ciudadano y el Estado. Entre los ciudadanos gobernados con los gobernantes y viceversa. Y de ahí pues hay un paso a hablar de esta alternancia en el poder, que es la noción de democracia o de república. Ahora están ustedes como gobernantes, pero después estarán como gobernados. Y esta relación también entre ciudadano con el Estado, y es lo que configura ya un sistema político de funcionamiento de la ciudad y de administración de los asuntos de la ciudad. Es correcto. A esto se añade que politeia, para seguir con este parentesco de las palabras, politeia es la república, justamente el lugar público donde se dan estas relaciones. Pero nombra una forma de gobierno, una constitución, una estructura, un orden dentro de la polis. En el seminario de Morelos de Cuernavaca se discutió esta parte de redescubrir o recircular estas reflexiones de Aristóteles. Claro, por supuesto que hubo una convocatoria abierta. Se invitó también a especialistas para que dictaran conferencias magistrales. Entonces hubo una respuesta muy favorable. Acudieron alrededor de 20 conferencistas magistrales de México, pero también invitamos a un profesor especialista en Aristóteles de Reino Unido, de la Universidad de Oxford, Terence Irwin, y a otro colega de Brasil, de la Universidad de Paraíba, Pedro Parini, más especialista en retórica. Fuera de esto estuvimos pues colegas de otras universidades nacionales. En fin, que a eso se añadió la presencia de aproximadamente 80 ponencias o ponentes que vinieron de todo México y de partes más allá de las fronteras de México. ¿Habrá circulación de ponencias de internet? Porque es importante. Estamos preparando la edición digital de todas las ponencias y la impresa de las magistrales. Y claro, uno de los temas centrales fue la actualidad, la vigencia y de ahí la importancia del pensamiento de Aristóteles hoy en día. Bueno, vamos a un corte, regresaremos con el tema de Aristóteles. Bueno, muy interesante toda esta exploración del pasado, en función del pasado, y tendremos oportunidad en 2 bloques de regresar a la vinculación del pasado con el presente. No se vayan, regresamos.